Hoy, de parte del Señor, quiero hacer una especie de... No es un resumen ni es un recorderis, es como una afirmación del sermón del domingo. Se llama Recuperando el vigor y nosotros recibimos de parte del Espíritu 3 instrucciones básicas para esto. Porque el Señor, conociendo que somos débiles, nos envió ayuda con esta enseñanza. Pero ¿qué tanto somos conscientes de nuestra debilidad? ¿Qué tanto somos conscientes que apenas ha pasado un día y medio, bueno, 2 días ya, desde que recibimos esa instrucción? Y muchos de nosotros podemos haber percibido ya nuestra debilidad, cómo nos quiere arrastrar a la postración, al pasado. Y qué importante es entonces reforzar lo que recibimos, esas 3 instrucciones, de tal manera que podamos aplicarlas, no olvidarlas y aplicarlas ahora, no aplazarlas, no procrastinar ya. Porque el Señor nos habló de cómo recuperar nuestras fuerzas en esos momentos en que por la opresión, por tratarse de momentos definitivos, hay una presión extraordinaria sobre nosotros y comenzamos a sentirnos fatigados y comenzamos a sentirnos en agonía, como si no fuéramos a lograr esto o aquello. Y quiero que hagamos un recorrido. Yo voy a ir mencionando pasajes. Por favor, usted váyalos buscando, los tiene listos. Algunos les voy a pedir que lo lean de los que estamos aquí. Entonces, ayúdeme con esas escrituras, porque ¿qué vamos a hacer? De esos 3 puntos vamos a pensar en personajes bíblicos que vivieron situaciones de debilidad y que recibieron esa instrucción, algunos que la llevaron a cabo y otros que no, otros que se resistieron. Entonces, ¿cuál fue la primera? Veo que Carol es muy juiciosa y fíjese, ella no vino, ella tuvo que haber tomado atenta nota. Levantar la mirada, fue la primera instrucción. Yo le voy a pedir a Samuel que busque Mateo 14 y tenga listo Mateo 14, el 18 al 21. Le voy a pedir a Alice que tenga Segunda de Samuel 11, versículo 2. Segunda de Samuel 11, versículo 2. Le voy a pedir a Flavio que tenga Primera de Samuel 13, versículo 11. Y levantar la mirada. La invitación es, levantemos la mirada. En estos momentos de presión, no tenemos otra opción. Si comenzamos a dar vueltas y comenzamos a andar en círculos, analizando y meditando lo que es nuestro contexto, vamos a caer en debilidad, vamos a caer en la tentación, vamos a quedar muy probablemente abatidos, postrados, paralizados. No tenemos otra opción, no es tiempo de comenzar a rumiar y a rumiar en lo que vemos a nuestro alrededor, en la actitud que tiene una persona, en las noticias respecto a esto, en los argumentos respecto a lo otro. No es momento para nada de eso. Es momento de levantar la mirada y meditar en lo que el Padre ha dicho, las instrucciones que hemos recibido. Quiero que así rápidamente en este primer punto miremos 3 personajes bíblicos: Pedro, David, Saúl. 3 personajes bíblicos que tuvieron la oportunidad, tuvieron el momento determinante de decidir hacia dónde miraban. Si miraban hacia su contexto o miraban hacia arriba.
Y entonces te voy a pedir que me ayudes, hijito. Lee Mateo 14, del 28 al 31. Del 28 al 31. Sí. Listo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Siempre enseñamos, ¿no?, este pasaje, y es muy claro en las escrituras en qué momento comenzó a hundirse Pedro. Es muy clara la palabra cuando nos dice que él miró, porque dice en el versículo 30, él estaba caminando sobre las aguas para ir a Jesús, pero dice, pero al ver el fuerte viento. Pero allí entonces, después de ver el fuerte viento, lo invadió el miedo. Y una vez fue invadido de miedo, comenzó a hundirse. Y comenzó a desesperarse, a llenarse de ansiedad. Señor, Señor, sálvame. Allí la exhortación del Señor fue: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me pongo a analizar, ¿cuándo entró la duda? ¿Cuándo entró la duda? Cuando él miró. ¿Cuándo entró la duda? ¿Cuando sintió el miedo? ¿Cuándo entró la duda? ¿Cuando se comenzó a hundir? La duda empezó en el instante en que él decidió voltear. Fue algo muy sutil. Todavía estaba caminando sobre las aguas. Y fue una decisión que tomó. Por eso es que él es exhortado. Hombre, no le dijo por qué tuviste miedo. No le dijo por qué te hundiste. Le dijo por qué dudaste. Porque lo que lo hizo quitar la mirada de Jesús para ver fue que en algún momento dudó. Dudó del proceso en el que estaba. Dudó de que en realidad estaba caminando sobre las aguas. Y nosotros somos tentados permanentemente a dudar el proceso en el que estamos. Y a pensar qué es lo que estoy haciendo. ¿Será que es que estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que es que por aquí sí es la respuesta? ¿O será que por aquí no es? Y es allí cuando nuestra mirada gira hacia la tormenta, hacia el contexto, hacia la dificultad, hacia lo que esté pasando. ¿Sabe? Aquí tengo un joven muy amado que dice no de una, cuando uno le dice vamos a hacer tal cosa, de una de cabeza y sin casco. Algunos conocen, ¿no?, a ese joven adorador que dice así. Pero ¿sabe? La fe es así. Cuando nosotros nos decidimos a dar pasos de fe, tenemos que darlos de una forma tan determinada que no haya la mínima posibilidad en nosotros de mirar atrás, de mirar al lado, de mirar alrededor. Por eso la palabra de Dios es tan contundente cuando dice: aquel que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor. Es estar allí donde el Señor mueve en la promesa y seguir anhelando o seguir mirando otro estilo de vida. Nosotros tenemos que reconocer que eso no es más que duda, incredulidad. La fe es determinada. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudaste cuando quitaste la mirada. ¿Y por qué quitaste la mirada? En algún momento dudó de lo que él estaba viviendo, qué estaba viviendo. Mire qué importante es que se lea todo en el contexto. Porque
Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú. Y él le dice, ven. ¿De qué dudó? ¿De qué dudó? Cuando miró de que él era Jesús. De que ese era Jesús. Porque el contexto del Señor, si eres tú, que yo camine. Y está caminando hacia él, ven, pero en un momento la quita. Quiso como, ¿qué pensaría? ¿Qué es esta locura que estoy haciendo? No, nosotros no estamos haciendo nada que no sea dirigido por el Espíritu Santo. Créalo, usted está en un lugar seguro. Dios nos ha dado un lugar seguro en esta casa. Un lugar sustentado en la palabra. Y claro que el Evangelio de Dios es locura para aquellos que no creen. Pero es íntegro, coherente, consistente con su palabra. Y ese es el proceso que aquí se está viviendo. Determínese a irse, se lo digo en el nombre de Jesús, de cabeza y sin casco. Dios nos está hablando y nos está diciendo, te quiero restituir. Para restituirte es preciso que entres en arrepentimiento. Para que puedas permanecer y puedas empujar en medio de toda esta presión y puedas buscar el arrepentimiento como te estoy llamando, es preciso que levantes la mirada y que me mires a mí y no dudes buscando respuestas a tu proceso alrededor. ¿Estoy siendo clara? El otro personaje que queremos estudiar, pues no es estudiar, mencionar hoy, David. Cuéntanos, amiga. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí dejémoslo. Yo creo que muchos conocemos la historia de todos, realmente. Estamos viendo esta historia en 2 Samuel 11, que es cuando David, en lugar de levantar su mirada y de estar donde tenía que estar, habían sido llamados a ir a la guerra. Era el tiempo de ir a la guerra. Él era el rey, era un guerrero, él debía estar en la guerra, en los asuntos de Dios, mirándole a él. La Biblia nos dice que se quedó vacacionando en su palacio y que cualquier día, después de una dormilona que se pegó, se levantó, se asomó a su balcón y vio a una mujer desnuda bañándose, una mujer casada, Betsabé. Y la vio y la codició, la deseó. Y desde allí inició su pecado hasta llegar al homicidio. Y no cualquier homicidio, el homicidio de alguien que lo amó y que dio su vida por él y por el reino. Y nosotros aquí tenemos que reflexionar en algo. Y es, bueno, si lo otro que dijimos, los procesos de fe, en este proceso de fe que estamos, vamos con determinación, sin estar pensando, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues en este caso lo que estamos viendo con David es cuando Dios da una instrucción, cuando tú tienes un tiempo para hacer algo y no lo haces, si no entras en ese fluir, sí o sí vas entonces a pecar. Pecar es errar en el blanco. David erró en el blanco era estar en la guerra. Cuando nosotros vamos en contravía de los tiempos de Dios. Es decir, nadie crea que en este tiempo que Dios nos está diciendo, busquen el arrepentimiento, búsquenme porque los voy a restituir y este es el camino. Nadie crea que si no lo hace no va a pasar nada. Si no lo hace va a retroceder, si no lo hace va a caer en pecado, si no lo hace va a errar en el blanco. Así funciona. ¿Qué miró David alrededor? ¿Qué miró? Placeres, comodidad. Y nosotros criticamos mucho a David.
Pero realmente, no hay tentación más sutil, creo yo, que esa. Porque como también es legítimo que tengamos un bienestar y que disfrutemos una vida y una vida en abundancia, entonces es tan sutil este tema porque nosotros comenzamos a dormir un poquito más, pues él pues, se merece unas vacaciones, pues. Y cuando venimos a ver, nos damos tantos gusticos y nos damos tantos permisos que nos merecemos porque, ay, pues estamos en la hora, somos hijos, ¿no? Y terminamos cayendo en pecado. Levantar la mirada es dejar de ver también nuestro bienestar terrenal como algo prioritario. Se nos convierte el bienestar terrenal en un ídolo. A todos nos pasa. Nos partimos trabajando porque necesitamos producir, porque necesitamos aumentar nuestros recursos para también tener una mejor calidad de vida, y cuando venimos a ver, eso se nos convirtió en lo primero. Imposible no pecar cuando eso pasa. Terminaremos errando en el blanco necesariamente. Levantar la mirada. Primera de Samuel 13:11. Mi amado esposo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que mi pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal. Y no traje gafas. La gatica muy pequeña. No importa. Dáselo al más joven. Sí. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que él había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Gracias, Saeri. Gracias, mi amor. Ya muy bueno. ¿Cuál es el asunto? Si por eso estamos jóvenes. ¿Cuál es el asunto? Nosotros tenemos acá un personaje bíblico, Saúl, que recibió una instrucción por parte del profeta. Había una batalla próxima y el profeta le dijo: espérame, que vendré, ofreceré holocausto y luego saldrán a la guerra y ganarán. Y Saúl, sin ser legitimado para ello por no ser sacerdote, ofreció el sacrificio. Desobedeció la voz de Dios. Él no tenía la autoridad para hacerlo y lo hizo. Y cuando el profeta llega, Samuel, y le dice: ¿qué hiciste? Él se excusa y dice: lo que pasa es que yo vi al pueblo, tú te estabas demorando mucho, se te hizo tarde, el pueblo se me estaba yendo y yo me iba a quedar solo aquí en la guerra. Entonces yo dije: no, yo agrado al Señor haciendo ya esto para que ellos no se vayan, para que ellos se sientan seguros y puedan ir a la guerra. Samuel le dice: tú has hecho locamente, hoy era tu día, era tu hora hoy. Si tú hoy hubieras obedecido, no hubiera existido un David. Si tú hoy hubieras obedecido, el rey, la línea mesiánica hubiera venido por ti. Él hubiera confirmado tu reino para siempre. Fuertísimo. ¿De dónde quitó la mirada Saúl? De Dios, de la instrucción de arriba. ¿Y la puso dónde? En la aceptación de los demás. Cuando nosotros estudiamos a Saúl, encontramos un personaje bíblico con unas deficiencias emocionales significativas. Tenía un tema de autoestima bien complicado. Desde el primer día se le notó. La palabra de Dios nos dice que cuando a él lo coronaron rey, él se dio cuenta que muchos no le dieron presentes, pero que disimuló.
y de alguna forma siempre se sintió inferior y siempre quiso ganarse el favor de las personas antes que el favor de Dios. Eso es una constante en él. Tanto así que cuando en otro pasaje nos indica otro pecado, él le dijo al profeta, listo, pero que la gente no se dé cuenta. Y la verdad es que la complacencia a otros es ofensa para Dios. Cuando nosotros dejamos de honrar a Dios para poder ganar el favor de otros, para que otros se sientan cómodos, para no ofenderlos, para que esa línea no es tan delgada, ¿sabe? Nosotros allí estamos tomando la decisión determinada. Estamos eligiendo por el ser humano y no por el Señor. 3 ejemplos, 3 tristes ejemplos de lo que es quitar la mirada de Dios y ponerla donde no. Adicionalmente, este último, quiero aclarar, es el peor. Los otros 2 fueron restaurados. Saúl nunca fue restaurado. Saúl es un cuadro muy triste de la Biblia, de lo que es haber sido llamado, haber sido ungido, haber tenido un propósito extraordinario y haber abortado el propósito. Y algún día estudiaremos este personaje a profundidad. A él nos invita a procurar mucho nuestra sanidad. La sanidad emocional es determinante, porque él necesitaba la aceptación de las personas antes que la aceptación de Dios. Y eso causó su caída irreparable. El segundo consejo, el segundo paso que recibimos el domingo, ¿cuál fue? De parte del Espíritu Santo. Aquí muy juiciosa, Carol lo escribió, cambiar el diálogo interno. Le voy a pedir, o bueno, lo voy a leer yo. Está bien, lo voy a leer yo. Escogí 2 personajes, vamos a decir 3, 2, 1. 2 personajes que tuvieron que cambiar su diálogo interno para ver cumplido el propósito de Dios en su vida. El primero de ellos, Noemí. Vamos a Ruth 1. Ruth 1. Y leamos desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Dice así: anduvieron pues ellas 2, está hablando de Ruth y de Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Imagínense esta historia, estas 2 mujeres regresan a Belén, se habían ido por una hambruna en esta tierra, pero Belén era la tierra de Noemí y se habían ido para Moab, la tierra de Ruth, la otra que venía con ella. Y se había ido Noemí casada con 2 hijos, y allá sus hijos se habían casado con 2 mujeres moabitas y los 2 hijos habían muerto allá, más su esposo. Ella regresa luego a Belén, viuda, sin hijos y con una nuera que decidió creer en el Dios de Noemí, Ruth. Y cuando regresan, esto es lo que pasa, ven a Noemí y se ve como acabadita, pero se parece. Esa no es Noemí. Noemí significa deleitosa, dulce. Y ella responde, ¿por qué me llaman así? Llámenme Mara. Mara significa amargo.
Yo soy una persona amarga, vivo en amargura. Dios me puso en amargura. Yo salí de aquí llena con esposo y con 2 hijos y ahora estoy volviendo despojada. ¿Saben? Dios ha dado testimonio contra mí. Él me ha afligido. Imagínense que esta mujer termina siendo al final de esta poderosa historia la que Dios usó para criar un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente la historia termina con tal bendición que Ruth, su nuera, es redimida. Ese es el término en la cultura israelita, cuando el pariente más cercano al que murió se casa con la viuda y le da hijos para que ella entonces pueda tener una heredad y pueda prosperar y pueda tener generaciones. Y Noemí termina la historia esta siendo quien, con consejos sabios, dirige a Ruth para que se cumpla el propósito de Dios en Ruth, para que entonces sea redimida por Booz, que es un tipo de Cristo, y entonces tengan a su hijo. Y ese hijo venga a ser un antepasado de Cristo en la sangre. Ahora, siempre me ha llamado la atención, porque la Biblia no nos dice en qué momento exactamente Noemí hizo el clic. Nosotros nos damos cuenta cuando pasa del capítulo 1 al capítulo 2, cómo Noemí ya comienza a darle consejos a Ruth de lo que tiene que hacer para ser redimida. Pero indudablemente del capítulo 1 al capítulo 2 hubo un cambio de mentalidad en Noemí. Esta Noemí que vemos que llega con ese diálogo interno tan destructivo, no es la Noemí que vemos más adelante. Cambia el diálogo interno. Noemí tuvo que levantarse de las cenizas para creer que podía ser redimida. Ella misma le había dicho a Ruth, vete, quédate en Moab, no te vengas conmigo, yo no tengo nada que ofrecerte. Pero luego ella misma está allí siendo usada por Dios para que se cumpla su propósito en la vida de esta mujer y de sus generaciones. Nuestros diálogos pueden ser así o peores. Dios lo sabe. De pronto ella tuvo mucha sinceridad para decirlo. Yo soy una amargada. Pero muchos estamos en amargura, pero no lo decimos. Intentamos aparentarlo. Y hay un diálogo interno como este: Dios no me acepta, Dios no me bendice, Dios me aflige, Él está en mi contra, Él no está contento, Él me está contando los pecados, Él no me ha perdonado, un diálogo interno dañino que tiene que desaparecer. En el caso de Noemí, era un diálogo de amargura, de dolor, y lo podemos decir claramente, de enojo con Dios. En amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y quiero darle otro ejemplo, Esther. Esther tuvo que cambiar también su diálogo interno, porque en el capítulo 4, cuando a ella se le informa lo que está sucediendo con Israel, lo que está pasando, el decreto que hay en contra de Israel, de todos los judíos, ella dice literalmente, en el momento en que se ve que están esperando de ella una reacción, entonces ella dice, dile a Mardoqueo esto: todos los siervos del rey, versículo 11 del capítulo 4, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey sin ser llamado,
Una sola ley es respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Un diálogo interno que no colaboraba ni 5 al cumplimiento de su propósito. Ella dijo varias cosas en esto. Ustedes quieren que yo vaya y haga algo, que vaya donde el rey, yo soy su esposa. Pero ustedes quieren que yo vaya a interceder por los judíos. Pero resulta que es que ni a mí se me va a perdonar la vida, porque hay una ley que dice que si yo entro sin que él me llame, pues voy a morir. Y él no me ha llamado. Entonces, 2 cosas. Primero, tengo que guardar mi vida. Y segundo, esto como que no es conmigo, porque él no me ha llamado. Eso no es asunto mío. Tengo miedo de perder mi vida, pero es que además esto no es asunto mío. Él a mí no me ha llamado. Y saben, yo veo mucho de eso todavía en este tiempo, en un tiempo donde el Señor nos está llamando a interceder. Nos dice, vayan del rey, intercedan por su pueblo. Vayan, preséntense a donde Cristo, preséntense como intercesores, preséntese, pueblo mío. Porque esa es la voluntad de Dios, que lo hagamos. Intercedan por Colombia. Pero yo creo que muchos estamos así. Es que ese no es mi rol. Hay gente profeta, hay gente intercesora que la dura en eso. Pero es que ese no es mi rol. Mi rol es otro. Y hay algunos que hasta piensan, no, mejor yo no me meto en tanta candela. Es que eso de ponerse uno ahí de carne, cañón, en la batalla, no, porque va y después quizás, ¿qué me pasa? Yo más bien me quedo quietico y guardo mi vida. Guardo como estoy, no vaya yo y alborote al diablo en contra mía. ¿Alguien ha pensado así? Al que está quietico de lo quietico, no lo vaya a lebrestar. Y la respuesta de parte de Dios es la misma que recibió Esther de parte de Mardoqueo. O sea, Dios lo va a hacer, pero tú no cumples tu propósito. Y si para esto es que tú naciste, ¿qué va a pasar contigo? Y lo que decía ahorita, si no nos movemos en la dirección de Dios, vamos a retroceder, vamos a pecar. En el mismo lugar no nos vamos a quedar. Qué importante es que nosotros cambiemos ese diálogo interno, eso que meditamos, que cavilamos. Sí, sí es nuestra hora, sí es nuestro llamado, sí es nuestro propósito, sí es Dios hablándonos y es el momento de renunciar a aquello que nos parece primero a nuestra vida y llevar a cabo el propósito. Sí es este momento. Cambiar el diálogo interno es fundamental. Cuando Mardoqueo la exhorta, ella luego en el versículo 16 es que toma la decisión y dice, listo, entonces ayuno, yo voy a ayunarme, entonces ya vamos a ayunar 3 días, díganle a todos que ayunen, a todos los judíos que están en todas las ciudades, que ayunen 3 días, que a los 3 días yo voy a entrar. Y si me mata, que me mate. Porque el diálogo tiene que ser ese. La determinación de cabeza y sin casco tiene que ser esa. Si me mata, que me mate. Vale la pena atravesar lo que tengamos que atravesar por llevar a cabo nuestro propósito. Es que para eso fue nuestro diseño. Valentía. El diálogo tiene que mutar. Y con esto termino, con este tercer personaje, uno solo para el tercer punto, y con esto cerramos. ¿Cuál es el tercer punto? ¿Qué vimos? Nosotros necesitamos resignificar ¿qué? Nuestra espera. Resignificar nuestra espera. Y
no podría hablar de otro personaje. No se merecería, en este contexto que estamos hablando, otro personaje del Antiguo Testamento ser mencionado, sino José. Te invito a que abras tu Biblia en Génesis 50. Génesis 50. ¿Sabes cuál es José el soñador? Aquel que los hermanos lo vendieron, aquel que se fue esclavo a Egipto, aquel que sirvió a Potifar, que la esposa de Potifar lo calumnió, que fue a la cárcel, que en la cárcel conoció a 2 siervos del rey, del faraón, y que les interpretó el sueño, y que entonces luego el faraón lo llamó para que le interpretara el sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, y que una vez lo interpretó, lo dejó como gobernador de Israel, de Egipto, y que luego de ser gobernador de Egipto entonces administró adecuadamente. Cuando llegó una hambruna, nunca hubo escasez en Egipto, y por el contrario se convirtió en la despensa del mundo conocido de la época, y que allí llegaron entonces sus hermanos a buscar comida. ¿Recuerdan? Este pasaje que vamos a leer del capítulo de Génesis 50 y versículos 19-21 nos narra lo que él le respondió a sus hermanos cuando sus hermanos se vieron descubiertos delante de él y pensaron que él se vengaría. Ya había muerto su padre, Dios nos va a matar. Ya ahora él no nos mató y nos dio comida porque mi padre estaba vivo, Jacob, pero ahora que mi padre murió, él nos va a matar. Y José les responde esto. Versículo 19 del capítulo 50. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Resignificar nuestra espera realmente es resignificar nuestro proceso. Mientras nosotros estemos pensando que nuestro pasado es triste, que nuestro proceso es triste, que el haber dado este paso fue una gran equivocación, que acabó con nuestra vida, la destruyó, Yo siempre hablo, en Cristo tenemos la misericordia de podernos reconciliar con nuestro pasado. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y esto es conforme al propósito en que han sido llamados. Es que el bien es el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Ese es el bien. Y entonces, si nosotros crecemos en amor a Dios, no hay nada que no ayude a ese propósito. Y se convierte entonces todo en un bien. Mira el poder de nuestro Dios. ¿Quién más puede tener el poder hasta del pasado? Hasta nuestro pasado puede ser transformado. En Cristo ni siquiera podemos decir lo que fue. Porque si nosotros crecemos en amor a Él, hasta el pasado Dios lo va a usar para que nos sirva para el propósito al que fuimos llamados. Yo lo he visto. Por eso es que este pasaje siempre me cautiva, porque dice, no, tranquilos. Es que todo ese mal que ustedes hicieron, todo ese mal, Dios lo usó para que esto pasara como está pasando, para que ahora mucha gente no muriera de hambre, para que yo pudiera protegerles, sustentarles a ustedes. Tremendo, José, tremendo. Amo la gente que sabe reconciliarse con su pasado en Cristo. Amo, porque eso es sanidad, es liberación, es avance. Mientras nosotros no resignifiquemos nuestro proceso, no resignifiquemos nuestra espera, Dios
sacó de allí bueno, de esos momentos tan duros. Bueno, yo he visto personas poderosas resignificar la muerte de toda su familia. Miren, con esto voy a cerrar. Dimos un ejemplo el domingo de Caleb. Como un hombre de 85 años tenía el ímpetu, el vigor, por cuenta de saber llevar estos 3 pasos. El mismo vigor que tenía a los 40 años lo tenía a los 85. Y usted podría decirme, "Ay, Lorena, pero es que eran otras épocas, es que se comía natural, toda la comida era orgánica". Eso ya no se ve. Yo tengo una tía de 86 años que tiene más vigor que yo. Y tengo testigos oculares. Todos los días está levantada desde las 3 de la mañana orando, a las 4 de la mañana está haciendo de todo. Desayuno, barriendo, sentando, recogiendo, le toca a uno, quédate quieta, por favor, quédate quieta. Ay, no, yo no debo estar quieta. A mí me toca. Y alguien me dirá, Lore, es que seguramente pues le tocó una muy buena vida. Y yo te voy a decir, tuvo 5 hijos. Y los 5 hijos se le murieron. Y no se le murieron a los 70, no se le murieron a los 60. Su última hija murió cuando ella tenía 51 años. Y todavía a veces la encuentro. Y ella me dice, llorando, y me dice, Lore, yo no entiendo por qué yo perdí todos mis hijos. Qué cosa tan extraña, yo no puedo entenderlo. Fueron de diferentes maneras, en diferentes edades, en diferentes eventos. Pero ¿saben qué me dice? Pero una cosa sí sé yo. Dios está conmigo. Yo no hubiera resistido esto si a mí el Espíritu Santo no me sostuviera. Él me ama y Él está conmigo. Imagínense tener en Dios la sabiduría de resignificar algo como eso. Solo el amor de Dios. Pero es necesario, mientras no seamos capaces por fe de resignificar todo en Cristo, en la búsqueda de Él, no vamos a recuperar fuerza, no vamos a tener alientos nuevos. Imagínese uno recordando todo el dolor y pensar que solo fue eso, dolor. No. Tomar decisiones estratégicas para avanzar con ímpetu es un imperativo para hoy. Levantar la mirada. En el nombre del Señor Jesucristo la levantamos. ¿Cuál es el segundo? Cambiar el diálogo interno es una decisión también. Y el tercero, resignificar nuestra espera, nuestro proceso. Amén. Amén.